Bueno, continuando ahora tenemos la segunda presentación a cargo del ingeniero Sebastián Mora, de la empresa GCP-AT. Sebastián Mora es de la firma asociada, que nos va a disertar sobre soluciones con la utilización de hormigón de resistencia y densidad controlada, incluyendo además una demostración práctica del mismo. Quiero hacer público el reconocimiento y agradecimiento a la firma Hormiblock, que fue la que le permitió realizar este trabajo, y la familia Siciliano, que este año cumplen 40 años de vigencia en el hormigón en Córdoba. O sea, para nosotros tenerlos de asociados es todo un orgullo, porque es un ejemplo de las empresas líderes que ya tienen una tradición más larga o prácticamente de la misma cantidad de años que tiene nuestra institución. Les cuento que Sebastián Mora ingresó a GCP-AT, antiguamente eso se denominaba Grace, ocupando el cargo de asesor técnico de aditivos para hormigón, y actualmente ocupa el cargo de supervisor de ventas para hormigón para Argentina y Chile. Es ingeniero civil y ha estudiado en la Universidad de Córdoba, ha finalizado su maestría en administración de empresas, así que es un máster en esa temática. Todavía no, ojalá. Todavía no. Ah, mirá, ¿todavía no terminaste? Estoy en eso. ¿Te pusieron algún 4 todavía? Sí, todavía debo un 4, que ahí me saqué. Bueno, esperemos que pronto seas máster, entonces. Ojalá, Dios te escuche. Bueno, yo tenía acá que había finalizado. Evidentemente te pasaron mal el currículum. Se me infló el pecho, pero no. Está bien. Dentro de la experiencia laboral ha trabajado como consultor en estudios de arquitectura e ingeniería, ha realizado estudios de proyectos de obra de ingeniería hidráulica y se desempeñó como ingeniero de obra en la autopista Córdoba-Rosario. Bueno, podemos hablar mucho más de todas las cosas que has hecho bien, de las que hiciste mal no nos vamos a dedicar. Las mal no. ¿Sí? Solamente las que hiciste bien, pero que son muchas, pero el tiempo nos corre. Así que, bueno, te escuchamos tu exposición, ¿no es cierto? Y la aplicación del hormigón de resistencia y densidad controlado, que creemos que es un gran futuro para todas las empresas hormigoneras, su aplicación, porque se ha difundido muchísimo y creemos que se puede difundir mucho más. Sebastián, adelante y gracias por tu participación. Dale. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por participar, por estar acá, por atender a estas jornadas. Gracias a Pedro por la presentación. A la asociación que bueno, siempre nos tiene en cuenta para esta jornada, como dijo Pedro anteriormente, desde hace ya, en mi caso personal, desde hace ya casi 13 años, y de la compañía, desde Grace hasta ahora GCP, unos 16, así que de los de primera hora. Gracias también a la Asociación de Tecnología del Hormigón por darnos este espacio dentro de lo que es el Congreso y la reunión técnica, que pandemia mediante es todo virtual, toda modalidad virtual, pero lo importante creo que es que se haga y que seguramente va a tener el mismo éxito que las anteriores reuniones presenciales que hemos tenido. Así que, bueno, vamos a empezar con la presentación. Esta presentación va a durar poco más de 40 minutos, lo que tenemos estipulado, de acuerdo al reglamento de la asociación y el reglamento CHODMICE, podríamos decirlo también. Y esta presentación va a tener una agenda que va a hablar vamos a hablar primeramente de lo que es la introducción de los HRDC, digamos, los hormigones de resistencia y densidad controlada. Vamos a dar alguna definición, vamos a hablar acerca de los materiales componentes, de las propiedades del material en sí, cómo se especifica este tipo de material, cómo se prepara. En este caso sí vamos a presentar un video de demostración práctica en nuestra modalidad. Modalidad en vivo se hacía una demostración aparte,
pero bueno, les obliga en este caso a hacer un video que hemos grabado en estos últimos días. Vamos a ver algunas aplicaciones y ventajas, y dentro de las ventajas les voy a presentar un ejemplo que me tocó de cerca, analizarlo junto con un cliente, en el cual tuvimos que hacer un análisis económico de este tipo de material. Y por último vamos a ver algunos ejemplos prácticos de campo a través de un video. Entonces, bueno, siguiendo con la presentación, la introducción. Acá voy a hacer una introducción que tiene que ver más que nada con la asociación, porque uno presenta esto de hormigón de resistencia y densidad controlada, y estoy seguro que más de uno estará preguntándose ahora, ¿esto qué es? ¿Es un hormigón? ¿Mezcla con RDC? ¿Es un RDC? Digamos, ¿qué es esto de hormigón de resistencia y densidad controlada? Bueno, un poco para comentarles que la asociación, a través de una comisión, está impulsando una revalorización de lo que queremos dejar de llamar RDC, ese relleno de densidad controlada, para hacer valer ese material, ese noble material que a partir de ahora queremos llamar hormigón de resistencia y densidad controlada, básicamente porque tiene los mismos controles de calidad que los hormigones convencionales, ¿no? O sea, es un material de calidad que tiene los mismos controles de calidad de los hormigones convencionales o hormigones especiales que uno puede encontrar en el mercado, y que presenta diferentes soluciones constructivas a los desafíos, ¿no?, que tienen cada una de las obras hoy en día. Entonces, la asociación está trabajando en reimpulsar este material desde otra perspectiva, incluso a través de especificar las normas IRAM para este tipo de material. Seguramente en las próximas semanas, yo no soy quien, porque no estoy dentro de la comisión, pero seguramente dentro de las próximas semanas o próximos meses va a haber a través de la asociación una comunicación un poco más formal a través de esto, pero me pareció interesante ya ir presentándolo como lo que es un material de alta calidad dentro de la industria del hormigón elaborado. Entonces, bueno, habiendo pasado la introducción, vamos a hablar de lo que es un HRDC, este hormigón de resistencia y densidad controlada, que básicamente estamos hablando de un material producido por la industria del hormigón elaborado y que puede fluir como líquido, y que tras su endurecimiento dan lugar a productos muy estables y de baja resistencia y densidad, ¿no? ¿Cuál es la ventaja en general, digamos, que tiene este producto? Podemos ver las ventajas más específicas, pero ¿cuál es la ventaja en general que tiene este tipo de producto? Bueno, la ventaja principal es que todas sus características, tanto en estado fresco como en estado endurecido, son totalmente predecibles, porque se producen dentro de las empresas de hormigón elaborado, a través de las empresas de hormigón elaborado. Y todo esto, gracias a esa trazabilidad que tienen las empresas de hormigón elaborado, a través de su control de calidad de entrada de materiales, a su control de dosificación de materiales y a su control posterior de la producción de este tipo de productos. Entonces, esa es la ventaja principal que tiene este tipo de producto, y es la razón por la cual la asociación está impulsando esta revalorización de este producto dentro de la industria del hormigón elaborado. ¿Cuáles son los materiales, los componentes de este producto? Bueno, principalmente el cemento, ¿no?, que va a ser el aglomerante que le va a brindar resistencia a este hormigón de resistencia y densidad controlada. Arena o arenas, dependiendo qué tipo de arena, dónde estemos ubicados. Los componentes pueden ser la combinación de dos arenas o simplemente una sola. El agua necesaria para darle, por una parte, algo de fluidez, y por otra parte, que se produzca la hidratación del cemento, esa reacción química por la cual el cemento toma resistencia. Y por último, y muy importante, un aditivo, que es un aditivo incorporador de aire de alto rendimiento, en el cual genera un alto grado de incorporación de aire, por arriba del 20%,
y que acá en este caso yo le puse dos ejemplos, uno en el caso de la famosa granada de Arafil, en el caso de GCP, en el cual se agregaba esta granada en el camión de hormigón, se rompía contra las aletas del hormigón y liberaba el producto que tenía dentro, mezclándose con el hormigón y empezando a generar la incorporación de aire dentro de este producto. Puede haber otros tipos de materiales como componentes de estos HRDC, sí, puede haber adiciones minerales y pigmentos. Dentro de estos materiales, para que tengan una idea de los volúmenes que van a ocupar cada uno de estos, la mayor parte del volumen es arena, en segundo lugar es aire, ¿no? Y en tercer lugar es cemento, y por último vamos a tener un pequeño volumen de agua. El aire mínimo, digamos, que al menos se exige para este tipo de HRDC es del 20%, y lo más conveniente, lo que mejor se encuentra en el mercado, es que el aire esté ubicado entre un 25 y un 30%. En este caso vamos a ver acá dos tipos de combinaciones de materiales, uno para un HRDC 0,5, este 0,5 determina la resistencia, y un HRDC con 1,5. Vean que si bien el volumen de cemento es el mismo, la cantidad de aire es lo que varía entre uno y otro, afectando así la resistencia del HRDC. Este es el aspecto que tiene, no sé si se va a poder ver bien a través de la presentación, pero este es el aspecto que tiene un HRDC, un aspecto bien fluido. Puede ser que sea menos fluido que eso, dependiendo de la necesidad que tenga la obra, pero ese es el aspecto principal de un HRDC con una buena fluidez para, en este caso, llenar una cavidad o una especie de cisterna enterrada en el suelo. Estos materiales este material HRDC tiene propiedades, las cuales nos van a dar una idea de cómo especificar. En el caso, acá lo voy a plantear desde dos puntos de vista, digamos, desde el punto de vista del productor de hormigón y desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del productor, estas propiedades tienen en cuenta de cómo ellos tienen que diseñar sus diferentes HRDC y cómo especificarlos y cómo catalogarlos dentro de podríamos decirle, de su guía de productos. Y en el caso del consumidor de HRDC, bueno, cómo debe pedir ese HRDC, ¿no? Con qué fluidez o con cuáles de las propiedades desea para su obra en particular. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver es obviamente la fluidez, medida por cono de Abraham o por la ACTM, por el cilindro de 7,5 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura, el cual se cataloga de baja, normal fluidez o alta fluidez, dependiendo de la consistencia que tenga ese HRDC. En segundo punto vamos a tener el peso unitario, o el PV, el cual, como ya les dije, el aire contenido en este tipo de materiales parte del 20%, y las densidades que se logran van a estar alrededor de 1.500 a 2.000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Principalmente dependiendo del aire que se incorpore y del resto de materiales que se utilizan. En el caso también de la resistencia, acá vamos a hablar un poquito más, que tiene que ver que la resistencia va a estar dada por dos puntos principales. Cuando hablamos de hormigón, estaba mucho más relacionado con lo que era la relación agua-cemento, pero acá tenemos un segundo factor que influye mucho en la resistencia, que tiene que ver con el aire incorporado. Entonces ya la resistencia es una combinación no solamente de la relación agua-cemento, sino también del aire que tienen estos HRDC, y la resistencia van a partir prácticamente del medio megapascal hasta los 10 megapascales aproximadamente. Generalmente lo máximo que al menos yo he encontrado en el mercado es 8 megapascales de resistencia. Hay alguna bibliografía que parte la clasificación de estos HRDC en excavable y no excavable, en lo cual este tipo de hormigones HRC por debajo de 1,5 megapascales se determina que son excavables,
sobre todo cuando se tiene que llenar alguna cavidad en el cual pasa algún tipo de servicio de obra y que a futuro deba ser, pueda llegar a ser necesario excavar para hacer una reparación de los sistemas que pasan por ahí. Importante que las probetas en las cuales se moldeen este material, estos HRC, sean probetas grandes, es decir, las de 15 por 30, debido a la sensibilidad que se necesita para la rotura, ¿no? Al romper a tan baja resistencia, se necesita un área más grande de estas probetas para poder medirlo, y evidentemente tiene que estar acompañado por una prensa que mida esa resistencia abajo en la escala inferior, con cierta sensibilidad para tener la resistencia real de esas muestras de HRS. Existen otras propiedades que tienen que ver con una alta fluidez sin segregación, como vimos en el video, y eso lo vamos a ver después, una contracción por secado muy baja, extremadamente baja, y prácticamente disminuyendo al mínimo los riesgos de fisuración de este tipo de HRC. Los tiempos de fraguado también se pueden medir, particularmente con aguja de Vicat. Hay diseños de HRC que son bombeables. Para aquellos seguramente que han tenido experiencia, saben que quizás no es muy fácil bombear. Digo, bombear con bomba pistón, ¿no? Bombeado con bomba tornillo es bastante más fácil y no necesita mucho mayor secreto, pero sí, cuando uno quiere bombearlo con bomba pistón necesita algún estudio un poco más de mayor detenimiento, con lo que es el diseño propio de estos HRC. Posee un aislamiento térmico por la cantidad de aire que posee, y evidentemente la permeabilidad se ve también afectada por la presencia de aire dentro de este tipo de material. Una cuestión muy particular y una propiedad que yo la dejé afuera de toda esta lista es la correlación que existe entre la resistencia a compresión de este tipo de HRC con la CBR, o la capacidad de soporte del suelo, donde existe una correlación lineal entre la resistencia y el CBR, ¿no? Donde lo vamos a poder ver en este caso, en este gráfico, donde se ve una correlación. Fue realizado para una combinación particular, digamos, de materiales. Esto en el norte del país, en el Chaco. Aprovecho también para agradecer a la empresa Melmix por la información, donde hay una correlación lineal entre la resistencia a compresión de estas probetas de HRC y el CBR. Esto es, digo esto de que corresponde a una combinación específica de materiales que corresponde a esta hormigonera, porque esta correlación puede cambiar, o esta pendiente puede cambiar cuando cambiamos materiales, ya sea de cemento o de áridos, para otras regiones del país. Prácticamente esa correlación debería estar calibrada para materiales de cada hormigonera en particular. Pero es una muy buena propiedad, sobre todo para el reemplazo de bases de pavimento. Es importante, como yo les comentaba anteriormente, el tema de la especificación de estos HRC, ya sea para quien compra el material o quien lo necesita, como para quien lo diseña, ya sea el productor de hormigón. Entonces, en este sentido se tienen que especificar al menos 2 de las 3 principales propiedades que tienen este tipo de materiales. Entonces podríamos especificar, por un lado, un HRC especificando densidad y consistencia. O podríamos especificar el HRC por resistencia y consistencia. Y como una tercera opción, podríamos especificar resistencia, densidad y consistencia. Podremos ya tener las tres especificaciones para, en el caso de la hormigonera, clasificarlo en su guía de productos, dentro de toda su gama de hormigones que tiene dentro de su industria, o en el caso de quien vaya a adquirir este tipo de HRC, cómo debe comprarlo, cómo debe pedirlo.
por densidad-consistencia, resistencia-consistencia, densidad y consistencia. Y por supuesto, el tercer parámetro que debería especificar la hormigonera es el volumen. En ese caso es igual que solicitar un hormigón convencional, el volumen es por metro cúbico. ¿Ok? Preparación de los HRS. Vamos a ver este slide que es más teórico, pero me parece interesante ver un tema muy puntual que tiene que ver con el tiempo de mezclado, y después ya lo vamos a ver en planta, una planta hormigonera, cómo es la producción de estos HRS. Para los HRC, básicamente, lo que primero se agrega son el cemento, el agua y el árido. Se comienza a mezclar, y una vez que ingresa todo ese cemento, agua y áridos, ¿no? Y la arena, básicamente, va a tener un material como este. No sé si ustedes van a poder llegar a ver, pero es un material más bien seco, que parece un material húmedo. Y a partir que tenemos todo este material adentro, se le va a agregar el aditivo, el incorporador de aire. Se lo va a agregar y se lo va a empezar a mezclar. Es importante respetar esto, que es la velocidad de mezclado, que debería estar entre 12 y 17 vueltas por minuto, y muy importante también el tiempo de mezclado, que no baje no menos de 10 minutos. Entonces, a medida que uno empieza a mezclar ese material ya con el aditivo incorporador de aire, van a ver cómo este material empieza a cambiar a los 5, 10 minutos, 15, 20 y 25 minutos. Ustedes van a ver cómo se vuelve cada vez más fluido ese material, y básicamente esa fluidez se logra por la alta incorporación de aire en el mortero. Entonces, ¿por qué me parece importante este slide? Desde el punto de vista del productor, exigirle a todos los choferes que respeten el tiempo de mezclado, porque uno puede especificar o diseñar un HRC desde el papel y decir que va a tener entre un 25 y un 30% de aire, pero que al momento de mezclar, por no mezclar el suficiente tiempo, ese HRC no queda con el 30% de aire, sino queda con un 25 o un 20% de aire. Y un 20% de aire menos dentro del HRC va a significar menor volumen. Y ahí es donde empieza esta cuestión de que me faltó volumen, ¿no? de esos reclamos que quizás tienen que ver con falta de mezclado o por mala ubicación del lugar de colado. Entonces es importante mezclar esos 10 minutos, y yo lo digo primero desde el punto de vista del productor, que le exija a todos sus choferes que mezclen esa cantidad de minutos, pero también desde el punto de vista del consumidor. Porque si bien la mayoría de los productores agregan el aditivo en planta, hay veces que es lo más recomendable, hay veces que por alguna cuestión operativa, el aditivo se coloca en obra. Y quien recibe el material, el cliente, quiere que rápido mezcle y empiece a descargar el material. Por lo cual, corta antes de los 10 minutos el mezclado, se incorpora menos aire y es donde falta volumen dentro del hormigón. Y no es por una cuestión de mala fe de nadie, sino por una cuestión de no dejar la suficiente cantidad de minutos de mezclado para que el aditivo haga el efecto que tiene que hacer para la incorporación de aire en su totalidad. Ahora sí vamos a pasar, si me está escuchando Luis, para mostrarles ya esta preparación, pero ya a través de una planta de hormigonera. Luis, no sé si me escuchás. Sí, ahí se está viendo bien. No sé si yo tengo que parar de... Estamos viendo, pero tendrías que compartir tu pantalla. Conectando Luis, ahora sí, es el control de esto que yo hablaba de la trazabilidad, ¿no? Esta trazabilidad que parte desde el ingreso de los materiales a la planta, el ingreso de la materia prima, en este caso la arena, cómo se hace el control de entrada, cómo se hace el pesado, cómo se descarga, y en este punto uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la descarga del material dentro del acopio de una planta?
es muy importante la descarga porque tiene que haber un manejo de acopio y una coordinación entre los choferes de las bateas que van descargando y el palero, para lograr mantener una homogeneidad en la humedad de los áridos a lo largo del día, o por lo menos sabiendo que cierto sector del acopio posee una humedad, porque la arena está hace 2 días quizás estacionada, y que otro espacio otro sector del acopio tiene mayor humedad, y ese manejo efectivo de la humedad dentro del acopio hace que uno tenga mayor control del producto de salida. También se controla la entrada de cemento dentro de los hilos, con el pesaje. Luego, no sé si luego está la carga, esto es lo que yo les decía, el control y la gestión del acopio por parte del palero, manejando las diferentes humedades dentro del acopio. Esto tiene que estar coordinado también con el sector de laboratorio, que va a ir midiendo 2 o 3 veces la humedad a lo largo del día. El agregado o el traslado de esa arena a las tolvas de la planta, cómo luego de agregar esa arena en las tolvas de la planta empieza a hacer el pesaje de esas arenas de acuerdo a la dosificación que está cargada en la planta, a través de las balanzas, que es la parte inferior que se puede ver ahí en el video, y cómo desde esas balanzas ese material va a través de cintas a descargarse dentro de los camiones hormigoneros. Estos camiones hormigoneros que deben mantenerse lo más limpio posible, sin material pegado. En este caso hay un control también de la carga, a través, en este caso, de un sistema de software para una carga específica y un control de la trazabilidad. El material ya está cargando. Se pesa el aditivo, en este caso el aditivo se coloca manualmente, podría colocarse a través de un dosificador. El único problema de colocarlo a través de un dosificador es la generación de espuma dentro del dosificador. Acá está el operario agregando ese aditivo dentro del camión, y acá lo que yo les digo, los 10 minutos de mezclado. 10 minutos de mezclado que se necesitan para generar el aire dentro del material, o por lo menos el aire que se ha especificado. El control de calidad, como ya lo habíamos dicho, el control de los parámetros, en este caso el parámetro de fluidez a través del cono de Abra, en este caso va a dar un HRC muy, muy fluido. Pero son controles que se deben hacer para recepcionar este tipo de material. Por eso cuando uno habla o hablaba de RDC, uno puede hacer los mismos controles que en cualquier hormigón convencional, o al menos debería hacerlo. Si un hormigón fluido, ahí va a medir el peso unitario para efectivamente verificar que el peso unitario esté en el rango de lo que fue especificado, digamos, lo que fue diseñado para esta fórmula de HRDC. Lo limpio para que no dé errores. Lo va a pesar, va a verificar que esté dentro del rango solicitado. Y por último va a hacer las probetas de 15×30. Una vez que está medido todo ese tipo se ha hecho todo el control de calidad, de recepción, se produce la descarga del material. En este caso es un material bien fluido, porque es simplemente llenar un espacio, una especie de contrapiso, y vean que el material fluye, que si bien el operario ahí lo está ayudando a través de una pala para acomodarlo, podría prácticamente simplemente el mixero mover esa canaleta de descarga para hacer un llenado completo de ese contrapiso.
Una vez que se llena todo este volumen, el volumen que se vaya a completar, ya sea este o cualquier otra aplicación dentro de la obra, la terminación es bien fácil porque se corta la consistencia. Para aquellos que no han tenido contacto con este tipo de materiales, parece como si fuera un mousse, por lo cual cuando se empieza a cortar a través con una regla, el corte se hace muy fácilmente. Vean que, digamos, si bien el corte se necesitan 2 operarios, en el caso de completar o distribuir el material dentro de este espacio, básicamente con un solo operario se puede llenar sin ningún tipo de problema. Pasamos, Luis, volvemos a lo nuestro. Ahí está. Ahí puedes volver a compartir Ahí pantalla. estamos. Me avisas cuando lo vean. ¿Estamos? Ya estás en... Ya se ve. Perfecto. Entonces vamos a pasar a las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de estos HRC? Bueno, relleno de excavaciones, como vemos ahí en la fotografía. Relleno de zanjas. Acá voy a hacer una salvedad. En el caso de este tipo particular de zanja, donde uno tiene una cañería, la ventaja que tiene es que este material fluido, como se ve acá en la imagen, o como lo vimos recién en el video, este material tan fluido completa o llena perfectamente todo el espacio o el volumen alrededor del caño. Cosa que si esto yo lo tuviera que compactar a través de cualquier otro suelo, esta parte de acá abajo seguramente uno no lo podría compactar efectivamente como uno quisiera. Entonces quedaría seguramente un lugar sin compactar y con riesgo a algún tipo de asentamiento de ese suelo. La segunda salvedad que hay que hacer es que en el caso de cañería hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando uno, dependiendo del peso del caño, qué tipo de caño vaya a estar colocando ahí, cuando uno empieza a descargar el RC y lo empieza a cubrir, el caño tiende a flotar. Entonces hay que tener una cierta fijación de este caño para evitar que el mismo flote. Otra aplicación que podemos ver es que podemos ver, no sé si se tildó la máquina. Me parece que estamos tildados. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Ahí está, ahí pasó. No sé si me estaban escuchando. Se escucha, se escucha. Perdón, porque se había tildado la máquina. Ahí está. A ver, no está pasando el PowerPoint. Problemas técnicos, todo puede pasar. Bueno, relleno de cualquier cavidad de difícil acceso, como en este caso, una cámara, en la cual imaginen tratar de rellenar todo este espacio acá alrededor y que eso quede completamente compactado o con buena estabilidad de ese relleno. Sería imposible si no lo hiciera con un HRC, en ese caso. Otra función es rellenar contrapisos, en este caso contrapisos en altura, en losas sanitarias de edificios, bombeables en altura, como ya habíamos hablado, en este caso piso 24, rellenos para bacheos de calles, bacheos de calle para evitar justamente esto, ¿no? Una compactación deficiente que pasado el tiempo y con las cargas que van pasando a través del pavimento, empieza a ceder esa base. Y por último,
el reemplazo de base y subbase de pavimentos. En este caso, en Corrientes, haciendo la base de un pavimento, en este caso urbano. ¿Mm? Dentro de las ventajas del HRDC, entonces, de lo que estamos viendo, podemos hablar de que se logra un llenado completo de cavidades inaccesibles, o pueden llegar a ser autonivelantes, como vimos en el ejemplo, ejemplo práctico, la contracción en los asentamientos bajos, resistencias predecibles, reducción de mano de obra. Por eso yo hacía hincapié en que había una sola persona haciendo la distribución del RC dentro del contrapiso que estábamos viendo recién. Acá podré contar la anécdota de una presentación que hicimos en Corrientes. Pedro lo puede aseverar. Cuando la hacíamos en vivo en ese caso, la gente de la municipalidad donde lo hicimos en ese momento nos había aportado 5 operarios para hacer la distribución, y básicamente de los 5 solamente trabajó uno, porque el resto miraba como ese solo hacía la distribución del HRC dentro de una base de pavimento urbano. Son controlables y seguros, como vimos, cómo se hace el control de calidad y la trazabilidad dentro de una planta de hormigón. Son bombeables en algunos diseños, removibles mediante excavación, en el caso, como di el ejemplo de rellenar una cavidad por donde pasa algún servicio o una cañería, como en este caso, y haya que en el futuro sea necesario acceder a ese lugar, y son económicos. Y para este último punto de que son económicos, les traigo un ejemplo que me pasó hace ya unos 8 o 9 años, de una obra en Córdoba donde se tenía que hacer una excavación para un subsuelo. Se excavaba porque además acá se excavaba bastante espacio, digamos acá, porque en esta parte del subsuelo, que esto era tabique de hormigón, iba una impermeabilización, ¿no? Entonces había una impermeabilización de GCP que iba adherida acá a la parte del subsuelo, y yo asesoré en esa obra a quien estaba a cargo, a un arquitecto, y el arquitecto me preguntaba: Sebastián, ¿qué pasa acá con la membrana cuando yo empiece a llenar acá con suelo y empiece a compactar? Si el operario acá empieza a compactar con una pata de cabra, con algún método de compactación, y pudiera pegarle a la membrana, ¿la va a dañar? Entonces yo le dije: sí, la membrana es buena, pero no para ser golpeada de esa manera. Por lo cual me dice, y corre un riesgo, porque si el operario no tiene cuidado acá, me puede dañar la membrana, la napa puede llegar a estar acá arriba y empezar a entrar humedad acá al subsuelo. Por lo cual le dije, qué mejor opción que rellenar toda esta parte con un HRDC. ¿Por qué en un HRDC? Bueno, en ese momento ese cliente no conocía lo que era el HRDC, entonces se lo expliqué, así como se lo estoy explicando a ustedes en este momento. Digo, mira, corresponde que es esto, se coloca así, no tenés que tener control, no tenés control de un suelo compactado. Además, lo que tenía esta obra era que tenía un gran control de la compactación del suelo que se iba a tener que colocar acá. O sea, le pedían controles de densidad de este suelo, con lo cual llevaba una cantidad de ensayos muy grande. Entonces, ¿qué le digo? Averiguá con una hormigonera local cuánto te cobra RDC y rellenarlo con RDC. A los 3 días me llama y me dice, con estas palabras: Sebastián, vos estás loco porque sale muy caro el HRDC. Entonces le digo, mirá, no, en realidad vos la cuenta la estás haciendo mal, porque si vos vas a comparar el metro cúbico de HRDC versus el metro cúbico de suelo, esa no es la cuenta que tenés que hacer. La cuenta que tenés que hacer es otra, y es del material del ítem relleno, ¿no? Entonces, no le presten atención a los precios, porque van a decir, ¿de dónde sacó estos precios? Pero estos son los precios de aquel momento, de aquel momento estoy hablando 2011, por ese año aproximadamente. Entonces se tenía que reemplazar 2.000 metros cúbicos de suelo. Toda esa zanja que ustedes veían, ese talud, se tenía que rellenar con 2.000 metros cúbicos de suelo. Y entonces le dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis de precio
entre el relleno convencional con suelo, donde exigía un montón de gastos extras que tenían que ver con la excavación del transporte, la carga, el transporte de suelo seleccionado, el relleno de la zanja, la maquinaria, el relleno compactado, ya sea mano de obra y maquinaria, los test, que eran a través del ensayo Proctor, ¿no? Y esto da un valor. Vuelvo a decir, no tomen esto como si fuera real, pero en ese momento lo importante es la diferencia en porcentaje entre este valor, que correspondía al relleno convencional, y lo que daba el relleno con un HRS, ¿no? Y ese relleno con HRS correspondía a que, fíjense la diferencia entre este valor y este valor, que eran aproximadamente un 5% menos de costo. Entonces, si bien el costo por metro cúbico, si comparaba suelo con HRS, era mayor, en el ítem colocación, cuando tenía que ver mano de obra, el tiempo prácticamente, que el HRS se llena prácticamente en 2 días, si uno tuviera una muy buena logística, y había un 5% de diferencia a favor del HRS. Entonces, bueno, esto llevó a una reespecificación, digamos, de ese relleno, y se cambió por HRS. De hecho, este mismo cliente ya tiene 2 obras más en el país, que van a empezar ahora, una a fin de año y otra seguramente a principios del año que viene, y ya tiene especificado este material para ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ahora vamos a ver aplicaciones prácticas que Luis nos va a apoyar desde Buenos Aires. Digo Buenos Aires porque yo estoy en Córdoba. Y vamos a ver aplicaciones de rellenos para base de pavimento urbano. Fíjense la cantidad de gente que está compactando ese material. Es un HRC bien fluido, que prácticamente se coloca solo. En este caso se especifica más fluido para justamente evitar la necesidad de mano de obra en la colocación. Se llena, y ustedes vean cómo justo en el borde, con el pavimento existente, qué difícil sería compactar en ese sector, ¿no? Si uno tuviera que hacerlo con suelo. Sería muy difícil compactar ese sector, y es donde en general se concentra la mayoría de las patologías cuando uno hace un reemplazo, una repavimentación de este tipo de caminos, ¿no? Donde empieza a fallar esa interacción. Entonces, el relleno en esta consistencia completa perfectamente, de una manera homogénea, toda la cavidad, todo el volumen de la base, y presenta una homogeneidad hasta en el mismo, en esos puntos críticos que se generan con rellenos de suelo compactado, ¿no? Para aquellos quienes están a cargo de empresas constructoras, saquen cuenta de la mano de obra, ¿no? De la mano de obra que necesitan para hacer este tipo de tarea. Posterior a esta aplicación, el relleno de base de pavimento urbano, vamos a ver la aplicación del mismo material, del HRS, pero para un relleno de una cisterna. En este caso, el relleno de una cisterna de una estación de servicio, de YPF, ¿no? Donde uno podría o retirar la cisterna del lugar, o directamente dejarla llena con este tipo de material. Al tener tan poca contracción por la cantidad de aire que tiene, el volumen queda completamente lleno de este HRS. En este caso también se necesitaba algo bien fluido. Vamos a ver otra aplicación que corresponde a un bombeo, en este caso en Córdoba, para que vean que es bombeable con bomba a pistón.
Y esta aplicación es para contrapisos, para contrapisos de un edificio. Vuelvo a repetir, por ahí para hacer este tipo de trabajo de bombeo, de HRSC, se necesita quizás una dosificación especial, pero eso no quita que no se pueda realizar. Van a ver cómo sale el material con la misma fluidez que la descarga directa que habíamos visto anteriormente. La distribución es la misma, ¿no? Pala, nivelando todo el contrapiso de este edificio. Solamente se necesitan las guías, las reglas para hacer el corte final de este tipo de material. Y así es como queda. Esta es otra aplicación, esta es en Río Negro, una termoeléctrica, la cual tenía que hacer un relleno de lo que era desde ese nivel donde están parados los operarios abajo hasta donde está la parte de las bases, la parte superior de las bases que se ven ahí. Imaginen llenar todo eso tratando de compactar los bordes. Era prácticamente imposible que se logre una buena compactación. Y en esto prácticamente ahí se va a ver como una especie de marea del HRSC, cómo va fluyendo, y vean la cañería que está sobre la derecha de la imagen, que sería, ahí sí realmente es imposible llenar esa compactación entre la cañería con un tipo de suelo compactado. En este caso el HRSC fluye, no hay prácticamente personas que estén colocando ese HRSC. Y en este último ejemplo es el relleno de una cavidad de un caño que pasaba por abajo de una vía de un tren, donde hicieron la perforación y tenían que rellenar todo alrededor del caño que pasaba por debajo de la vía. Entonces van a ver cómo también con una fluidez alta empiezan a llenar todo ese espacio que queda entre el suelo y la circunferencia del caño. Para quienes son productores de HRSC, todos estos ejemplos les sirven para analizar obras, para agrandar quizás su torta de participación, para competir en algunos mercados donde pueden reemplazar suelos compactados con este tipo de material, con unas ventajas por arriba de lo que tienen ese tipo de material de suelo compactado. Ahí nuevamente el llenado de esa cavidad. Allá se va a ver la otra, que ya fue llenada, y arriba ya había el tren que no se llegó a ver. Bueno, por último, me avisas cuando lo veas. Luis, ¿se ve? Todavía no. Ahí está. Bueno. Esto ha sido toda la presentación. Por último quería dar un agradecimiento a quienes me ayudaron, digamos, en el armado de esta presentación. Bueno, allá Pedro lo dijo, a la gente de Hormiblog, a la gente de Hormionero Interior, también por los videos de aplicación de estos HRDC, a Hormiones Pollack también, a Roberto Pollack, también allá de Catriel, por su aporte, y en especial también a la comisión de HRDC, a los ingenieros Becker, Perrone, Segerer, el arquitecto Alberto Tauris, a Jerónimo también, que está dentro de la comisión, quienes también me aportaron su parte de su trabajo, que seguramente en poco tiempo van a estar publicando o haciendo la difusión del mismo a través de la asociación.
Así que bueno, quedo abierto a las preguntas. No sé cómo estamos en el tiempo, pero 47 minutos creo. No hay quejas de tiempo. Bueno, Sí, está. me parece que no. No tenemos quejas del tiempo. Te felicito, Sebastián. Ha estado muy linda toda tu presentación. Has trabajado mucho y muy agradecido bueno, a tu empresa, que siempre nos acompaña en todos los eventos, y vos que te has tomado muy a pecho llevar adelante esto. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Creo que las preguntas las vamos a dejar con Jerónimo, o Luisito, no sé quién es el que está compilando, creo que Jerónimo el que se puede encargar de la respuesta, como siempre, y las que no se pueda llegar por tiempo, bueno, las dejaremos para poderlas hacer vía mail. Adelante, chicos. Bien, perfecto. Si tenemos unos minutos todavía, vamos a proceder a las preguntas. La primera hace referencia al nombre. Dice, ¿por qué se le llama hormigón y no mortero si no tiene agregado grueso? Es un tema. Quienes están en la comisión le van a poder explicar, digamos, el porqué del nombre. Pedro también está involucrado, o vos también, Jerónimo, también está involucrado en la comisión, pero uno de los participantes de la comisión me dijo, mira, ¿por qué hay hormigones que son de ultra alta resistencia y que no se usan materiales por arriba del tamiz número 4? Igualmente se lo denomina hormigones, ¿no? Entonces, digamos, no es algo que tenga que ver específicamente con el agregado que tiene que ver con esta revalorización del material dentro de la industria. No sé si Pedro querés acotar o vos también, Jerónimo. Se puede agregar también, que no lo has dicho, pero es posible, y en las bases de pavimento se suele al HRDC agregarle también agregado grueso, con lo cual ya lo convierte directamente en una especie de hormigón, ¿cierto? O sea, ya deja de ser solamente un mortero. Y eso está permitido y se usa mucho en lo que puede ser las subbases de pavimento. Así que por un lado, porque bueno, tenemos hormigones que no llevan, y por otro lado, también lo llevan. Así que de los dos lados estamos en condiciones de poder decir que es esa nueva denominación que estamos promoviendo por parte de la asociación. Okay. Perfecto. Seguimos. Tenemos una consulta de Marcela, una pregunta si se puede bombear cualquier tipo de RDC y cómo determina la capacidad de aislación térmica de estos materiales. El bombeo del HRDC, si se puede bombear, como yo creo que lo dije en la presentación, necesita un diseño en particular. Seguramente, no sé si, Marcelo me dijiste que preguntó, no sé si será productor o consumidor, pero si en caso de que sea consumidor, el proveedor deberá especificar cuáles son los diseños que se pueden bombear. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de bombeo, estamos hablando de bombeo con bomba pistón, ¿no? Las bombas que hemos visto ahí en el video. Cuando tenés bomba a tornillo, generalmente la bomba a tornillo bombea cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de mortero. La diferencia, la pregunta sería si, ¿por qué entonces no pone que todos los hormigones son bombeables? Porque en el caso de la bomba a tornillo lo que tiene es que tiene bajo rendimiento, ¿no? La bomba a pistón bombea mucho más rápido y en un ratito ya bombea un camión de 8 con tranquilidad. Cuando la bomba a tornillo tarda un tiempo largo, ¿no? para terminar ese bombeo, es más lento. Bombea lo que quiere, pero en un tiempo mucho más largo. ¿Ok? Perfecto, bien. Tenemos una consulta de Federico. Primero te dice que muy buena la presentación, te agradece. Y quería consultar si existe alguna diferencia entre este HRDC y el denominado hormigón celular. Bueno, el hormigón celular, digamos, el tema de los nombres es muy particular en el sentido de que nadie
por ahí me llaman y para el hormigón celular algunos es el HRC, para el hormigón celular algunos es el HRC, pero producido con una espuma preformada. Por eso habría que ver cuál es aquel denomina el hormigón celular, como para que yo le diga si es el mismo o no, no es el mismo, digamos. Si tiene los mismos componentes y la cantidad de aire que especifiqué ahí en la presentación, y seguramente estamos hablando del mismo material. Bien, tenemos tiempo para unas 2 preguntas más. ¿Vale? Nos consultan, nos dicen, para medir el asentamiento, ¿qué se recomienda utilizar? ¿El cono de Abrams, mesa de Graf, T50 u otro método? Bueno, ahí yo puse los dos métodos, el cono de Abrams, y cuando es muy fluido, generalmente se usa la ACTM, no me acuerdo el nombre, está ahí en la presentación. Ustedes lo pueden, yo lo voy a dejar para que ustedes puedan tener acceso, pero es un cilindro de 7,5 por 15 centímetros de 7,5 de diámetro por por 15 de alto, y a través se recomienda por ahí con ese método medir la fluidez o el asentamiento cuando es muy alto, ¿no? Quizás el que yo mostré en el video hubiera sido mejor por ese método y no por el método de cono de Abrams. Perfecto, bueno, siguen llegando las preguntas. Te voy a hacer una última pregunta de Alejandro. Nos pregunta, en caso de rellenos masivos, como el del ejemplo de la termoeléctrica, ¿qué espesor de capa se utiliza o cuál se recomienda? No tengo el dato de esa, si quieres yo, Alejandro, se lo puedo averiguar, cómo fueron las capas de relleno. No sé si él lo está hablando por alguna cuestión de temperatura. En general, los contenidos de cemento no son muy altos de este tipo de material, por lo cual, si es un tema de contracciones, digamos, desarrollo de calores y deltas térmicos dentro de la masa, puedo averiguar, digamos, cuál fue en este caso de la termoeléctrica las capas que se utilizaron. No tengo el dato de eso. Bueno, en ese caso te hago otra pregunta y ahí sí ya cerramos. Nos pregunta Pablo, ¿cómo podemos relacionar resistencia a compresión del HRS y valor soporte cuando usamos este material para reemplazar bases granulares? Bueno, hay unos ensayos, hay ensayos que relacionan esa correlación, digamos, se hace en función de cada uno de los diseños de HRC que tenga un material, se mide el CBR del HRC, así como si fuera suelo, básicamente, digamos, y esa es la correlación que se hace entre uno y otro. Hay trabajos muy, muy interesantes en cuanto a esto y mucho más completos de lo que por ahí yo les presenté, pero bueno, tendríamos que estar quizás una hora y media más. Hay una tesis de una ingeniera, Teresa Piqué, que hizo su tesis, creo que doctoral, si no me equivoco, sobre estos HRC, con una cantidad de información muy, muy completa. Si tienen acceso a esa publicación, se los recomiendo que lo lean, donde no solamente tienen la respuesta a estas cuestiones de cómo se hace la correlación entre CBR y resistencia, sino también creo que está también el tema de transmisión térmica, de permeabilidad y demás, así que se lo recomiendo, porque además la ingeniería Piqué ha sido a estos congresos del ATH con diversas publicaciones de investigación, así que la verdad que es para sacarse el sombrero esa tesis que hizo ella sobre este material. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Hasta acá llegamos con el tiempo. Lamentablemente no podemos seguir con las preguntas. Le vamos a hacer llegar todas las consultas de las personas que quedaron sin responder, te las vamos a hacer llegar. Ok. Así, bueno, se pueden contestar en privado.
Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte de la presentación. Nuevamente, Dale. muchas gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. Sí, Pedro, sí. Y bueno, lo mejor, que tengan un excelente día.